Tenemos que destacar sin lugar a dudas la participación que ha habido por parte de la ciudadanía en este simulacro de sismos. En este año se van a desarrollar 3, ya desarrollamos uno este 31 de mayo y esperemos que esta participación de todos los peruanos en este tipo de actividades ayuden a entender cuáles son las acciones que necesitamos saber y coordinar los miembros de nuestra familia para frente a un sismo de gran dimensión, de gran magnitud, podamos ponernos a salvo en realidad. ¿Por qué? Porque nuestras viviendas, nuestras casas, en gran parte de nuestro país, han sido construidas, al menos más del 70%, de manera informal. ¿Qué significa ser construidas de manera informal? Es la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado esta mañana. Está con nosotros Miguel Estrada, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por estar aquí en TV Perú. Gracias por la invitación, más bien. Me ha llamado la atención esta información que ustedes han dado a conocer. El 70% de las casas en el Perú tienen una alta vulnerabilidad ante sismos. Es decir, de cada 10, 7 casas se caen ante un sismo de gran magnitud. Bueno, no es que se caigan directamente, pero sí han sido construidas de manera informal. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que las personas han ocupado un lugar y sin ninguna dirección técnica han levantado esa vivienda. Entonces, esto hace pues que no sirva la normatividad de los diseños sismo resistentes. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que buenamente han hecho su vivienda con una cimentación tal vez no adecuada para el tipo de suelo en el cual ha sido construida esta vivienda y el uso de los materiales o el sistema estructural en sí de la edificación, cimentación, vigas, columnas, paredes, no cumplen pues esta normatividad, haciendo que esta vivienda sea altamente vulnerable ante un sismo. Yo me imagino cuando una persona tiene su terrenito, tiene un poquito de recursos y dice, bueno, ya tengo algo de fondos, voy a empezar a levantar mi casa. Y entonces lo primero que hace es buscar a un maestro de obra, ¿no? Contrata a un maestro de obra y le encargan un poco, ¿no? Que vayan levantando su vivienda, o si tengo yo mi primer piso, bueno, pues ir ampliando mi segundo piso. El buscar a un maestro de obra para que haga la obra, ¿ya significa tener a un especialista que nos garantice una buena construcción o eso es un error todavía? Bueno, no necesariamente. Nosotros lo que hacemos es, a través, por ejemplo, del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, Censico, preparamos a las personas para que sepan cómo elaborar o cómo hacer bien una vivienda de albañilería. Si esta persona no tiene esa capacitación, entonces ahí estamos en este problema del mal uso de los materiales, la mala calidad de la construcción, sobre todo la estructuración de la edificación. Por ejemplo, acá en Lima deberíamos utilizar lo que se llama la albañilería confinada. ¿Qué significa esto? Primero se levantan los muros y luego vienen las columnas que amarran estos muros, de manera que al momento que venga un sismo, estos muros tienen esa resistencia adecuada. Si no hacemos eso, ahí tenemos una debilidad. El otro problema, como usted bien menciona, es si hace el primer piso, tal vez sea de ladrillo bien seleccionado, el ladrillo quincón, el ladrillo ese quincón de 18 huecos, el ladrillo quincón macizo, pero ya el segundo piso lo construyen de ladrillo pandereta. Eso está muy mal y eso vemos en muchos lugares de Lima, que ese segundo piso está construido con este ladrillo que no debería ser usado para los muros perimetrales, sino para los muros interiores. Claro, pero es para hacer separaciones nada más, ¿no? Así es, y es más, no terminan el último piso, el último techo, perdón. Este último techo lo que hace es tener como un amarre de las últimas paredes. Si no hay este amarre, también tenemos esa, digamos, fragilidad, esa vulnerabilidad que harían que estas viviendas, por lo menos el segundo piso, colapse como ha pasado ya en sismos anteriores. Porque acá hay una lógica que se suele utilizar, ¿no? Si yo construyo el segundo o el tercer piso de la casa, bueno, tiene que el material pesar lo menos posible y el techo lo más ligero posible, es más, que no tenga, digamos, el grosor, los materiales, los fierros necesarios para evitar que se cargue de mucho peso a la vivienda. O sea, ese criterio no es del todo cierto, al contrario, es un problema, es un riesgo. Así es. No, los ladrillos perimetrales tienen que ser ladrillos macizos o estos ladrillos quincón de huecos, 18 huecos, que son no los huecos longitudinales, que es lo que estamos usando ahora, sino los huecos verticales que hacen el amarre entre ladrillo y ladrillo. Entonces, todas estas indicaciones, por ejemplo, el diseño están en las normas. Nosotros tenemos unas muy buenas normas de diseño sismo resistente que lamentablemente por la falta de supervisión es que tenemos estas viviendas vulnerables. Y no solamente eso, sino también podemos hablar, por ejemplo, del tipo de suelo, ¿no? La ubicación de la vivienda también es muy importante, porque dependiendo de las calidades del tipo de suelo,
es que uno también diseña el tamaño de la cimentación para que pueda resistir el peso y sobre todo cuando venga un sismo, ese peso se distribuya en esta zona de cimentación. Ahora, en Lima hay un silencio sísmico de más de 40 años. En realidad, en cualquier momento vamos a tener que enfrentar un sismo de gran magnitud y probablemente no solo por la informalidad de las construcciones en nuestra capital, sino por este tipo de problemas tendremos que enfrentar una dura emergencia. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la decisión que ha tomado el Ministerio de Vivienda para que aquellas personas que ya construyeron su vivienda, ya la tienen levantada, ¿no? Y en estos momentos deben estar preocupándose? ¿Cómo hago para reforzar yo mi vivienda? ¿Cómo convierto esta casa que no sé cómo la construí poco a poco y no tengo la certeza de que sea o no sea segura? Tenemos un silencio sísmico muy grande. Ha habido evidencias que en el año 1746 ha habido un sismo se supone, porque en ese tiempo no había instrumentación, por las evidencias que hay un sismo que tal vez haya alcanzado una magnitud de 8.5 grados. Si eso ocurriera frente a las costas de Lima, tendríamos un gran daño en las edificaciones y no solamente eso, sino también muy probablemente un tsunami. ¿Qué hacemos en este caso? Acá la invocación a la población que lo que tenemos que hacer es reforzar aquellas edificaciones, las cuales también no todas podrían ser reforzadas. Aquellas edificaciones, viviendas sobre todo, empezar a reforzar por lo menos un ambiente. Se recomienda que el ambiente de reforzamiento tiene que ser el que está más hacia la calle, no el interior, sino el que está más a la calle. Entonces, ese reforzamiento nos va a permitir que no colapse toda la vivienda, o por lo menos tenemos una habitación, tenemos una zona segura dentro de esta edificación. El Ministerio de Vivienda, conjuntamente con entidades académicas, ha elaborado mapas de microzonificación y riesgo sísmico, donde indican cuáles son las zonas de mayor riesgo en caso de un sismo. Tenemos las zonas del sur, por ejemplo, en Villa El Salvador, sobre todo por el tipo de suelo. Ahí es arena. Arena, tenemos el Cerro Lomo de Corvina, donde realmente es una duna, donde hay muchas edificaciones. Ahí la recomendación es que las personas estén preparadas para evacuar. El reforzamiento allí, si bien es cierto, se puede hacer, pero es muy costoso. Entonces, tenemos que evacuar a zonas seguras. Otro lugar, por ejemplo, son las laderas de los cerros. En las laderas de los cerros tenemos el problema que las edificaciones no tienen la cimentación adecuada. Entonces, allí también en estas zonas podríamos tener estos daños considerables. Ahora, entonces, por ejemplo, el día viernes tuvimos un simulacro que nos enseña por dónde ir, a dónde evacuar y cuál es la zona de refugio que nosotros debemos, digamos, identificar para que estemos preparados ante este sismo. Ahora, ¿cómo hacemos cuando nosotros vamos a provincias y nos damos cuenta de que muchas personas construyen sus viviendas cercanas a los ríos, en las laderas de los cerros, justo en las zonas por donde los huaicos naturalmente podrían discurrir? ¿Qué hacer en estos casos? El mismo presidente de la República decía, los cementerios, en el caso de Yungay, por ejemplo, en el caso de Huaraz, el cementerio se construyó en una parte alta y las viviendas estuvieron en la parte baja y lamentablemente fueron las viviendas las que terminaron no cubiertas totalmente en esa desgracia también hace 49 años. Es decir, ¿cómo revertimos esa manera de pensar y el trabajo que tienen que hacer los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para evitar que más personas sigan poniéndose en riesgo al construir sus viviendas en zonas de alto riesgo? Muy bien, a eso se le llama el plan de ordenamiento de acondicionamiento territorial. Los planes de desarrollo de las ciudades tienen que ser basados en el manejo del territorio. Y para esto lo que se hace es un estudio de manera que identifica cuáles son las zonas más probables donde haya algún tipo de inundación o aquellos suelos que son, digamos, que amplifican las ondas sísmicas. En el caso de las quebradas, en el caso de zonas de inundación, fácilmente se puede hacer una identificación haciendo un estudio hidrológico del lugar y viendo los antecedentes de la zona. De manera que podamos restringir el uso de esas zonas, no para zonas de habitación, puede ser zonas de recreación o zonas agrícolas, las cuales pueden ser utilizadas para estos tipos de actividades. Pero las zonas para donde se deben ubicar las viviendas tienen que ser las zonas altas donde no lleguen, obviamente, estas aguas en tiempo de avenidas. Por eso es muy necesario estos planes, estos mapas de acondicionamiento territorial
planes, mapas donde hagan esta clara identificación de estas zonas de riesgo, estas zonas de amenaza. Ahora, los gobiernos locales, los gobiernos regionales tienen conciencia de eso, del trabajo que ustedes están haciendo con ellos, han entendido la importancia de esto, porque muchas veces, lo vemos nada más acá en las salidas de Lima, digamos en Lima Este, por ejemplo, por la carretera central, todos los años tenemos que enfrentar los mismos problemas porque ya pues parece que por tener más votos, a veces los alcaldes dicen ya no importa, este terreno va a ser para vivienda, y los formaliza y los motiva más bien a hacerse de terrenos que terminan siendo riesgosos. Bueno, ¿Cómo justamente enfrentar esa problemática? sí, pues acá una invocación a las autoridades locales que hagan uso, antes de hacer las habilitaciones urbanas, realizar estos estudios de acondicionamiento territorial, donde los especialistas identifican estas zonas y hacen un mapeo, hacen digamos, una propuesta de uso de suelo, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo de las amenazas que puedan ocurrir y para poder tener un desarrollo sostenible adecuado. Bueno, ministro, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarles otros temas. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción del norte, ¿cuál es el nivel de avance? ¿Cómo van las cosas? En estos días han sido duramente criticados también por el nivel de avance. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, hemos ahora formado un equipo ad hoc que nos ayude un relacionamiento mucho más cercano con la autoridad de la reconstrucción con cambios para tener esa agilidad de la implementación de los proyectos. Tanto en la parte de edificaciones, este año estamos proyectando entregar hasta la vivienda 23.000, 25.000. Nos faltaría más o menos unas 15.000 más que podríamos estarlas acabando el próximo año. Y en el proceso de saneamiento, como le digo, tenemos un equipo ahora ad hoc que está en constante comunicación con la autoridad de reconstrucción con cambios para que podamos agilizar ya la implementación, la elaboración de expedientes técnicos y ya la implementación de los proyectos para que se puedan ejecutar en el menor plazo posible. ¿Seguimos todavía en el proceso de elaboración de expedientes técnicos? Hay algunos que ya están realizados, que van a ser implementados prontamente y otros que sí tenemos que elaborar de manera rápida para poder hacer esta implementación. Si tuviera que evaluar el porcentaje de avance de lo que se planificó para la reconstrucción, ¿cuál es la cifra o el porcentaje? Bueno, en realidad estamos haciendo todo lo posible para poder mejorar este avance y poder resolver el problema de saneamiento de la población. Bien, ministro. Bueno, y lo último que quisiera preguntarles respecto de lo que van a tener que enfrentar este día martes con la sustentación del pedido de confianza, ¿no? El gabinete en pleno va a acudir el día martes en la mañana a fundamentar este pedido de confianza, ¿no? Bueno, nosotros somos un gobierno democrático, un gobierno de diálogo y que da muestras de uno de los pilares que es la lucha contra la corrupción. En ese sentido, hacemos la invocación para que se pueda discutir estas propuestas y se pueda llegar a un buen acuerdo de manera que sigamos con el proceso de la lucha anticorrupción acá en el país. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, ha cuestionado esta acción que han tomado desde el Ejecutivo. Bueno, esperemos pues el día martes no esta presentación y la discusión que tengamos después en el Congreso. Bien, ministro, gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en TV Perú. Muchas gracias. Bien, Miguel Estrada, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha estado conversando con nosotros y con ministro, y toda la información técnica que se tiene respecto de las viviendas, yo quiero construir mi vivienda, quiero saber si estoy en una zona adecuada, si el tierra es correcto, ¿lo puedo visualizar, estos mapas de riesgo que ustedes han elaborado? Sí. ¿Es de acceso público, disponible? Claro que sí, en nuestra página web del Ministerio, nuestra página del programa Nuestras Ciudades, tenemos los mapas de microzonificación y si es que se han entregado ya los mapas de microzonificación y los informes a las diferentes municipalidades, gobiernos locales, los cuales están elaborados. Si necesitan, se le puede hacer una entrega inmediata de estos mapas de microzonificación y riesgo sísmico. Bien, bien. Gracias, ministro, entonces, por conversar con nosotros esta mañana. Vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a volver con más aquí en TV Perú Noticias.